Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Vázquez Leal del sexto grado Grupo C y el día de hoy hablaré sobre los antidiarreicos. Antes de hablar de los antidiarreicos, hablaremos de la patología que tratan, es decir, la diarrea. ¿Qué es la diarrea? A simples palabras, la diarrea es una patología que involucra la excreción de heces semisólidas o líquidas. Esta puede ser causada por alteraciones en la microbiota, inflamaciones o microorganismos patógenos, mismos que en México, por ejemplo, implican un alto contagio al año. De hecho, se tienen estudios que avalan que en los últimos 10 años ha habido por lo menos 57.498.657 casos de diarrea en México, los cuales el 9.4% representan entre niños y niñas. Esto, sobre todo, se ve en las comunidades rurales, por lo que implican un problema grave en México. Bien, ¿qué causa la diarrea? O a simple vista, ¿qué es la diarrea, no? La diarrea involucra la pérdida de líquidos que puede desembocar en deshidratación y desequilibrio en los electrolitos del cuerpo. Además, puede implicar un desbalance iónico por la pérdida de estos mismos electrolitos que puede desembocar en una acidosis. Y de hecho, estos cambios drásticos para el cuerpo pueden ser letales si no se tratan como se debería. Entendiendo más o menos qué es la diarrea, pasaremos a entender cómo nos afecta. Para ello necesitamos primero comprender a qué afecta. Afecta principalmente al sistema digestivo. Este se conforma por el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Bien, el estómago consta de 5 partes: el cardias, el cuerpo, el fondo, el antro y el píloro. El cardias es la zona en la que el esófago se conecta con el estómago y actúa como válvula que impide el regreso del contenido del estómago hacia la boca. También es conocido como esfínter esofágico superior. Después tenemos el fondo. Es la parte en la que se acumula la comida de manera temporal para darle tiempo al estómago a digerir los alimentos de manera adecuada. Después tenemos el cuerpo. Es la zona del estómago en el que los alimentos se mezclan con enzimas y ácido clorhídrico para su digestión. Aquí el bolo alimenticio pasa a ser el quimo alimenticio. Después tenemos el antro, que funciona como zona final de procesamiento. Aquí se termina de realizar la digestión mecánica, es decir, aquí es donde las contracciones machacan el bolo alimenticio. Además, las células G presentes regulan la secreción de ácido, es decir, aquí en esta parte, cuando el estómago detecte que la comida llega, empezará a secretar ácido para empezar la digestión, y cuando sienta que ya no hay comida, dejará de haber ácido. Finalmente tenemos el píloro, que funciona como segmento de unión entre el estómago y el intestino delgado. Esta funciona, al igual que la válvula superior, como una válvula inferior para conectar con el duodeno. Ahora pasaremos al intestino delgado. Muy bien, el intestino delgado es una cavidad tubular y alargada de entre 6 y 7 metros de largo, el cual se encarga de la digestión de los alimentos y de la absorción de sus nutrientes. Este consta de 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Empezamos con el duodeno. El duodeno es la parte que sigue al estómago y este se encarga principalmente de segregar mucosa, bilis y la secreción de jugos pancreáticos. Esto para disolver lípidos, para reducir el pH del quimo alimenticio y comenzar a la absorción de agua y minerales. Después tenemos al yeyuno, es la parte intermedia del estómago. Este mide entre 2.5 y 3 metros. Su principal función es la absorción de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, y también tiene muchas vellosidades que mejoran la superficie de contacto para absorber dichos nutrientes. Estas células se denominan enterocitos. Finalmente tenemos el ilion. Es la porción final del intestino que mide entre aproximadamente 3 metros de largo y su función es absorber los nutrientes que no se absorbieron en el yeyuno, como la vitamina 12, que es liposoluble. De igual manera, absorbe sales biliares y el jugo pancreático, que se secretó al principio. Una vez realizada esta digestión principal, pasamos al intestino grueso. Su función principalmente es la absorción de agua y electrolitos y empieza a formar las heces que serán desechadas en un futuro.
El intestino grueso consta de 7 partes: el ciego, el colon ascendente, el colon transversal, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Empezaremos con el ciego. Es la primera porción del intestino grueso y se encuentra pegado al íleon. Se encuentra a la derecha del cuerpo y su función es absorber agua y electrolitos. También alberga el apéndice, el cual cumple funciones inmunológicas. Antes se creía que no tenía ninguna función, pero estudios recientes indican que tiene una función en la flora bacteriana normal. Después tenemos el colon ascendente, que se extiende desde el ciego hacia arriba. Su función es absorber agua y sodio. Además, contiene mucha de la flora bacteriana, la cual digiere los alimentos en ácidos grasos de cadena corta, que son más fáciles de digerir y son los responsables de la producción de gases. Después tenemos el colon transversal, es la parte media del intestino grueso y se encarga de continuar absorbiendo nutrientes, agua y continuar con la producción de heces. Después tenemos el colon descendente. Este ya cumple una función extra, porque aparte de seguir absorbiendo agua y sodio, es donde se empiezan a generar por primera vez las heces compactas. Después tenemos el colon sigmoide. Cumple una función de compactar más las heces y almacenarlas temporalmente para que llegue al recto. Finalmente tenemos el recto. Es la zona de almacenamiento de heces que contiene muchas terminaciones nerviosas y la cual indica o manda señales al cerebro cuando está lleno para indicar o iniciar la defecación. Y finalmente tenemos el ano, la cloaca de salida de estas heces. Y con eso hemos visto de manera general pero concreta cada parte del sistema digestivo. ¿Cómo afecta la diarrea a estos órganos que hemos mencionado? La diarrea afecta promoviendo o aumentando la motilidad, es decir, el movimiento del intestino, las contracciones que suele hacer para excretar las heces. Esto quiere decir que el movimiento es muy rápido y le da muy poco tiempo al estómago, al intestino, el intestino delgado, para realizar sus labores predeterminados, por lo cual se hace una digestión incompleta, se absorben mal los nutrientes y se absorbe ineficientemente el agua. También puede afectar el equilibrio osmótico, es decir, que el agua, en vez de entrar en el sistema y en nuestro torrente sanguíneo, tiende a salir de nuestro sistema hacia las heces, haciéndolas más húmedas y perdiendo electrolitos y líquidos valiosos para el cuerpo en el proceso, causando la deshidratación. Ahora hasta aquí conocemos cómo funciona la diarrea y qué órganos están involucrados en este proceso. Ahora podemos pasar a ver los diferentes tipos de medicamentos antidiarreicos que existen. Tenemos 7 tipos de antidiarreicos. Empezaremos con los antiinfecciosos. Muy bien. Como mencionamos, la diarrea puede ser causada por infecciones estomacales. Estas infecciones estomacales son principalmente causadas por Escherichia coli, rotavirus o salmonella. La forma de tratarlas es mediante la eliminación de estas bacterias que están en nuestra flora intestinal. Dentro de esta clase de compuestos tenemos los antibióticos, las sulfonamidas y otros antiinfecciosos. Haremos énfasis en los antibióticos. El segundo tipo de medicamentos para tratar la diarrea son los adsorbentes, tales como los preparados con carbón, los preparados con bismuto u otros adsorbentes intestinales. Nos enfocaremos únicamente en el carbón activo más la sulfaguanidina. El tercer tipo de medicamento son los electrolitos orales. El cuarto tipo son los antipropulsivos. Abordaremos la loperamida. El quinto grupo que tenemos en esta clase de medicamentos tenemos el ácido aminosalicílico o derivados de este. Tenemos la oxalacina. Después tenemos los probióticos. En este caso abordaremos los Lactobacillus casei shirota. Y finalmente tenemos otros antidiarreicos, es decir, otra categoría en la cual abarca varias cosas. Hablaremos sobre el racecadetril. Hablaremos a detalle sobre el mecanismo de acción de cada uno. Empezaremos con los antiinfecciosos, para ser precisos de la neomicina. La neomicina es un antibiótico de alto espectro, es decir, trabaja sobre bacterias gram positivas y gram negativas, que actúa sobre la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo cual causa anormalidades iónicas en el ARN ribosomal 16S, lo cual causará más adelante una transcripción errónea de las proteínas de la bacteria, lo cual traerá problemas a su membrana celular y por ende la lisis. Después tenemos los adsorbentes.
Para conocer cómo funcionan estos medicamentos, necesitamos comprender primero el término adsorber. Adsorber es el proceso mediante el cual una sustancia líquida se adhiere a la superficie de un sólido, por lo que en el carbón activo su función es adherir a su estructura las toxinas, bacterias o viruses presentes en el tracto digestivo, lo cual garantiza una limpieza intestinal. Después tenemos las sales orales, es decir, el suero. Por un momento recordemos lo que es la ósmosis. Muy bien, imaginemos esto, ¿ok? Tenemos un vaso y tenemos un sobre de polvitos de una bebida de sabor que nos guste mucho. Puede ser un té, un sabor, el que a ustedes guste, ¿no? Pero es un polvito. ¿Qué pasa cuando lo echamos en el agua? Si lo dejas ahí, primero se hace un montoncito. Ese polvito poco a poco comienza a difundirse en todo el medio. Esto sería posible si nuestras células no tuvieran membrana. Porque recordemos qué pasa cuando hay una membrana de por medio. El líquido puede pasar de un lado a otro, pero los solutos no. Y no solo eso, sino que el agua se moverá en gradiente hacia donde haya más soluto. Es decir, si de este lado no tenemos nada y de este tenemos un soluto, el agua irá de aquí hasta acá. El agua únicamente se mueve con iones. Las células de la pared intestinal contienen transportadores SGLT1, los cuales dejan pasar glucosa y sodio adentro de las células, aumentando la cantidad de solutos dentro de esta. Por lo cual, si hay menos en la luz del intestino y hay más solutos dentro de las células, el agua de los alimentos tendrá a ir hacia adentro de las células, compensando la deshidratación causada por la diarrea. Ahora hablaremos de los antipropulsivos, en especial de la loperamida. Muy bien, la loperamida es un opioide. Esto quiere decir que actúa sobre los receptores mu. Estos se encargan de regular la liberación de la acetilcolina y cierran los canales de calcio, ya que la acetilcolina estimula los receptores M3 del músculo liso en el intestino. El calcio causa contracción, es decir, son los encargados de producir la motilidad del intestino, por lo cual al inhibir estos productores de acetilcolina se reduce la cantidad de calcio y eso se traduce como menor motilidad o menor movimiento estomacal, lo cual le da el tiempo suficiente al estómago, el intestino y el intestino grueso a desarrollar sus tareas predeterminadas de una manera eficiente. Pasaremos a los antiinflamatorios. Muy bien, tenemos que aclarar que la oxalacina no tiene efecto como tal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en su forma normal no funciona. Se tiene que metabolizar y es hasta que llega en el colon en el que las bacterias rompen los enlaces del enlace ácida y liberan la forma activa del fármaco. Funciona como inhibidor del COX. ¿Qué es COX? Una enzima que produce prostaglandinas y leucotrienos a partir de ácido araquidónico. Llaman o inician procesos de quimiotaxis mediante la liberación de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto induce reacciones inflamatorias. Al inhibir la COX no se pueden producir prostaglandinas ni leucotrienos y la ausencia de producción de estos causa que no se pueda realizar o no se lleve a cabo una reacción inflamatoria, reduciendo así la inflamación del estómago, del intestino o del intestino grueso. Ahora tenemos los probióticos, que técnicamente no son medicamentos para tratar la diarrea, más bien para prevenirla. ¿Cómo? Bueno, primero tenemos que saber qué es un probiótico. Un probiótico son microorganismos vivos, así es, son bacterias. Tú tomas bacterias, pero una bacteria muy específica, la Lactobacillus casei shirota, que al entrar en tu microbiota se pelearán por los nutrientes que se absorban o que se liberen en el medio, quitándoles oportunidad a las bacterias patógenas de crecer. De esta manera se equilibra la microbiota intestinal. Estas bacterias producen ácido láctico, reduciendo un poco el pH de los intestinos, lo cual genera un ambiente poco factible para bacterias patógenas. Finalmente tenemos el racecabrilo. También es un opioide que también trabaja sobre los receptores mu. Sin embargo, este funciona como inhibidor de una enzima, la encefalinasa.
¿Y qué tiene que ver la encefalinasa? Bueno, la encefalinasa metaboliza y degrada a la encefalina, la cual es una molécula con propiedades fisiológicas relacionadas a la liberación de agua y electrolitos al medio. Regula que el agua y electrolitos de las células salgan a la luz intestinal, por lo cual al inhibir la creación de la enzima que la degrada, se asegura una mayor concentración de estas, promoviendo que el medio no libere agua al sistema, sino que la retenga, y así evitando la deshidratación y la descompensación del cuerpo por falta de electrolitos y líquidos. Sin más, me despido. Muchas gracias por tu atención.